El clave fue uno de los instrumentos de cuerda más usados durante el barroco, aunque a mediados del siglo XVIII cayó en el olvido. Javier Núñez es uno de los músicos que trabaja hoy para recuperar ese instrumento que vivió su apogeo hace 4 siglos. El primer disco que graba como solista Javier Núñez nos propone un recorrido por la música para clave de los siglos XVI y XVII. Un viaje planteado con cierto orden cronológico, fruto de una minuciosa investigación incluida a modo de ensayo en el libreto del disco que el clavecinista sevillano realizó durante su formación en el Conservatorio de La Haya, donde estudió el clave durante 6 años. Yo me especialicé, entre otros temas, en la música italiana, ¿vale? Entre 1500 y 1700 aproximadamente. Y particularmente me llamó mucho la atención la música napolitana para tecla, ¿no? Para clave. Entonces, pues claro, yo iba recopilando material, tocándolo, incluso en programas de examen, de recital y tal, que se hacían bastantes allí, pues me fui enganchando a esa música. Y yo dije, más adelante me gustaría tener un instrumento adecuado para tocarlo y me gustaría hacer un programa de este tipo de música. Este proyecto se ha plasmado en un disco que lleva como título A modo italiano, un trabajo realizado después de estudiar las partituras de forma minuciosa, de, como pasa siempre en la música antigua, hacer el esfuerzo de leer más allá de las notas unos pentagramas completados hace varios siglos. Una de mis ideas era realmente conseguir una variedad, no solamente en el timbre del instrumento, porque estás limitado por los registros, y más en concreto en este tipo de instrumentos que solamente tiene un teclado, sino también la variedad en las formas, en los géneros y en los afectos, es decir, en qué sensaciones te produce la música. Entonces, claro, pues juxtaponer piezas lentas con piezas rápidas, piezas con tonalidades mayores con menores, modo binario con modo ternario, etcétera, etcétera, para que si tú quieres escuchar el disco entero, desde la primera pista hasta la última, sea algo variado. La verdad es que estoy contento con el resultado del disco. Un disco súper personal por eso, porque no es la típica grabación de todas las tocatas de Frescobaldi o del libro primo de Travacci, sino que es algo que está compuesto por mí, el guión del programa, incluso algunas piezas están arregladas o semi-compuestas por mí y es algo, por tanto, muy personal. En mi casa siempre se había escuchado mucha música clásica y en especial se había escuchado mucha música barroca. Y recuerdo todavía vinilos que tiene mi padre de música antigua Köln, que era uno de los primeros grupos que hicieron música barroca con instrumentos auténticos, ¿no? Entre comillas, como se suele decir. Y recuerdo que me llamaba muchísimo la atención el clave, el sonido del clave, el timbre del clave. Y decía, qué instrumento más chulo, qué sonido más peculiar, más... Y era yo bastante pequeño, ¿eh? Bueno, el clave realmente tenía dos funciones.
una era el tocar música a solo y la otra era era tocar el acompañamiento, tanto en música vocal como en música instrumental, ¿vale? Y realmente ese papel yo creo que siempre ha estado ahí presente en el clave, desde que apareció hasta que deja de usarse. Además de la música italiana hasta 1700, Javier Núñez ha estudiado a fondo la música de Bach y sus antecesores desde Froberger. En torno a estos autores y a esta época prepara un nuevo proyecto, de momento solo esbozado. Yo amo el clave y desde que yo decidí estudiarlo no me he arrepentido nunca de tocarlo, ¿no? Y me sigue atrayendo igual. No tiene dinámicas en el sentido moderno que tenemos hoy en día de las dinámicas del piano, por ejemplo. No depende de si tú apoyas más o menos en el teclado, entonces está fijado el sonido de antemano, tiene cambios de timbres, los registros como el órgano. El sonido es un sonido muy metálico que viene dado por los materiales y por el mecanismo de producción, ¿no?, del sonido en el clave. Pero sí es verdad que a mí eso precisamente me atrae mucho, o sea, ese sonido tan nítido, tan claro, tan transparente, ¿no?, metálico, con un ataque muy definido y que después tú puedes manejar controlando la articulación, que es la relación que hay entre una nota y otra, si están más separadas o menos separadas. Yo creo que ahí puedes hacer un sinfín de cosas y de matices. Es un instrumento muy sutil.